soy John y este es mi canal de YouTube y hoy vamos a aprender conmigo, van a aprender conmigo, papiamento 72, si no me equivoco, 72, creo que 72. Pero bueno, antes de seguir me gustaría invitarte a que te suscribas a este canal. Sí, me gustaría seguir creciendo en este mundo de YouTube, así que suscribe. También te invito muy cordial que pase a mis redes sociales que tengo Facebook y Instagram. Y ya saben todo el mundo por aquí que en mi Instagram subo un montón de fotos y en mi Facebook escribo mucho sobre mí. También les invito a pasar a mi página de joyas, que hacemos joyas de madera súper chula. Mira, 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 mira. Todas las joyas que ustedes me miran, puesta, vestida, así se dice, son de Pure Love, que es la línea de joyas que hacemos mi blanquito y yo. Te espero en la página de ellos. Te espero en la página de Pure Love. Nosotros hacemos envío a toda parte del mundo, así que si quieres uno, si quieres vestir uno, si quieres ser única, sexy y lucir estas preciosas joyas, sígueme en mis redes. Bueno, hoy vamos a aprender algunas palabras que en sí alguien por ahí me ha preguntado, tradúzcame esas palabras porque estoy muy enamorado de una chica y me gustaría decirles estas palabras. Entonces he dicho, muy buena idea, estas palabras lo voy a coger para usarlo en papiamento 70. Escojo 5 como siempre. Te he pensado tanto. Te he pensado tanto. Te he pensado tanto en papiamento. Mi ha pensado hopi arriba bo. Mi ha pensado hopi arriba bo. Te extraño. Te extraño en papiamento. Mi tajaña bo falta. Mi tajaña bo falta. Te quiero tanto hasta la luna, dando la vuelta y regreso. Uy, qué difícil. Mi tastimabo asina hopi, di aquí, tena luna, dale un vuelta y bin back. Mi tastimabo asina hopi, di aquí, tena luna, dale un vuelta y bin back. Tu belleza es más bonita que el arco iris. Tu belleza es más bonita que el arco iris. Es bo boniteza está más bonita que el arco iris. También arco iris se dice muchas veces Regenboog, pero se puede decir arco iris o Regenboog. Bo boniteza está más bonita que el arco iris. Soy tu caramelo. Uy, qué chico que era muy romántico, ¿no? Soy tu caramelo. Yo no diría botami caramel, pero diría así, botamicos dushi. Botamicos dushi, porque caramelo es algo dulce, ¿no? Entonces, para formarlo más bien en papiamento, botamicos dushi. Ya llegamos a 5, ¿verdad? Ya llegamos a 5. Pero este es un mío. Cuando te gusta a alguien tanto, le vas a decir, mi Gustavo Hopi. Mi Gustavo Hopi. ¿Te gustan estas palabras? ¿Te gustan estas palabras tan piropo romántico así en papiamento? ¿Te gustaría saber más? Porque este chico me preguntó un montón. ¿Te gustaría saber más? Si te gusta más, déjalo en comentario, que a mí me encanta leer los comentarios de ustedes. Y así, la otra semana, papiamento 73, haré más piropo en papiamento. Piropo. Ayomi dushinan te otra semana.